Buenas tardes o buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes, a todos nuestros queridos participantes y miembros de la Red Internacional de Enfermería Informática. El día de hoy nuevamente estamos con nuestro evento de teleconferencias, el cual tiene el objetivo de difundir los diferentes trabajos y proyectos de investigación o también de desarrollo que se viene haciendo en las diferentes ramas de la enfermería. En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar es un tema muy interesante, el cual está denominado la interdisciplinariedad en el desarrollo de herramientas tecnológicas para el cuidado de la salud humana. Una visión educativa formando cuidadores. Esta vez nos acompañan dos colegas de Colombia, las cuales tienen mucha experiencia en el campo y las voy a presentar a continuación. Una de ellas es la doctora María Inés Mantilla Pastrana, quien es docente e investigadora de la Universidad Manuela Beltrán. También es investigadora senior con experiencia asistencial, docente e investigativa en el área de salud y educación. Además de ello, tiene un doctorado en educación y una maestría en enfermería. Además, también es especialista en educación con énfasis en evaluación educativa, enfermera y regente de farmacia. La va a acompañar en esta disertación la doctora Janet Patricia Arriachiva Castro, quien es docente e investigadora de la Universidad Manuela Beltrán. También es investigadora senior según Colciencias y maneja la línea de tecnologías de información en educación de la misma universidad. Además de ello, tiene un doctorado en educación y una maestría en educación con énfasis en ciencias y tecnología. También tiene una especialidad en docencia universitaria y también es licenciada en biología. Como vemos, ambas tienen una gran experiencia en el tema y tienen mucho que contarnos el día de hoy. Les damos el pase a ambas para que puedan ese día disertar este tema que es de mucho interés. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Manuela Beltrán, agradecemos el espacio que nos han brindado para compartir básicamente la producción científica que hemos tenido alrededor del trabajo fundamentado en el cuidado de la salud humana. Entonces, a nombre de la doctora Janet Caviativa y el mío, María Inés Mantilla, pues les damos una cordial bienvenida y esperamos que sea de su completo agrado los procesos que hemos desarrollado y que ojalá estos generen pautas importantes de trabajo en equipo. El trabajo básicamente se ha desarrollado a través o con el interés de generar indicadores empíricos básicamente para enfermería, donde los conceptos teóricos, básicamente teorías de mediano rango, guíen la práctica profesional de enfermería. Cabe resaltar que en este espacio hemos seleccionado aquellos productos que nos han permitido hacer un proceso de interacción frente a la labor docente. Pues algunos elementos, obviamente con métodos de investigación cualitativos, fundamentalmente, los cuales pues ya llevamos aproximadamente unos 6 años trabajando y se han realizado por fases o etapas que hemos sintetizado en la presentación que hemos desarrollado el día de hoy. Por lo tanto, nos gustaría inicialmente mencionar la línea de investigación como opera para la Universidad Manuela Beltrán. En segunda instancia, la investigación transversal e interdisciplinar que desarrollamos, como ven, la doctora Caviativa tiene una expertise en la parte de tecnología y es bióloga. Sin embargo, los productos son para la formación de cuidadores en nuestro caso. Y el tercero, pues mostrar a ustedes la evidencia científica en enfermería a través de productos basados con herramientas tecnológicas. Para la Universidad Manuela Beltrán, la línea de investigación está constituida fundamentalmente bajo el cuidado integral de la salud humana y todos los productos se desarrollan
a través de los procesos de investigación que nos contribuyen a mejorar el empoderamiento de las personas frente a sus procesos disciplinares y nosotros, pues, como en la parte docente, el liderazgo que debemos tener para formar cuidadores. Básicamente, la Vicerrectoría de Investigaciones ha establecido 3 instancias para los procesos de investigación. La formación investigativa, que es el A, el B, la investigación formativa, y el C, la investigación propiamente dicha. En la formación investigativa, básicamente, los estudiantes de enfermería, pues, de forma transversal, trabajan en seminarios y talleres de investigación donde se forman a través de estrategias de pensamiento, investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Luego, aproximadamente, duran 4 semestres y luego pasan a una investigación formativa donde aplican esos conocimientos a través de un proyecto de investigación que dura básicamente 4 semestres, y en el C, la investigación propiamente dicha, la hacemos los investigadores que pertenecemos a la Vicerrectoría de Investigaciones. En esa línea, entonces, en el rol docente, hablamos de 3 ejes fundamentales que nos competen a nosotros los docentes cuando estamos frente al aula, y es el aprendizaje. ¿Cómo o a través de qué estrategias aprenden los estudiantes o los estudiosos? Hay muchas líneas que básicamente nos permiten caracterizar formatos o instrumentos de cómo las personas aprenden predominantemente. Algunos, si vemos a través de los sentidos, algunos seremos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Y en esa línea tenemos varios elementos de aprendizaje que nos permiten a nosotros llegar al logro de las competencias dentro del aula. De otra parte, tenemos un componente de enseñanza que es de responsabilidad de nosotros los docentes y de cómo vamos a hacer para transmitir ese conocimiento, y un reto mucho más grande es que ese conocimiento, y básicamente los conocimientos epistemológicos como corresponden a las teorías de mediano rango, sean practicadas, que sean llevadas a la realidad y no se queden solamente en el aula. Y el tercer eje fundamental para mirar si todo eso que la teoría nos dice lo logramos en la realidad, corresponde a los elementos de evaluación que nos permiten identificar si hemos logrado todo eso que está enmarcado dentro de un currículo o dentro de un plan de enseñanza integral. Entonces, con esos lineamientos, básicamente decimos que en la investigación estas 2 imágenes corresponden a una realidad que vivimos, y es que los procesos de investigación, pese a que lo hemos desarrollado por mucho tiempo, tenemos un reto fundamental, y es cómo esas nuevas generaciones básicamente comienzan a adoptar esos elementos epistemológicos de dominio, perspectiva, teorías o conocimientos, básicamente que hemos ido desarrollando a través de los procesos de investigación, y cómo realmente eso lo aplicamos, porque tenemos una gran dificultad allí que no es desconocido para nadie, y es que los conceptos investigativos o los productos, no en su totalidad, pero sí tenemos un reto grandísimo, y es que necesitamos que la práctica sea orientada por los conceptos epistemológicos o las teorías. Los elementos en conjunto nos permiten dar un paso hacia esa articulación donde la teoría básicamente permita avanzar la práctica profesional del enfermero, que se fundamenta en el cuidado. Entonces, este cuidado básicamente se desarrolla con la estrategia de Fawcett. Creo que podemos identificar que tenemos un conocimiento de enfermería que, aunque suena epistemológico, solamente de razonamiento, el reto es que eso definitivamente nos permita que nuestra práctica diaria, como de los estudiantes, se orienten en procesos de interacción muy cercanos y que están ya destinados y descritos y caracterizados a través de las teorías de mediano rango. Y pues si vemos en la medida que va descendiendo esta escala, tenemos los indicadores empíricos, y los indicadores empíricos es la forma como podemos observar, cuantificar o cualificar esas herramientas en la práctica real. Entonces, cuando nosotros hablamos en el rol del aula, tenemos que hablar que esa sería desarrollar como una biología del amor en los procesos de educación. Quiere decir que así como nuestros sentidos nos permiten captar el entorno, también ellos deben estimular a nuestro cerebro para poder recibir todos esos conceptos teóricos, y que definitivamente nuestro obrar se vea caracterizado por los conocimientos epistemológicos.
Entonces, el vacío del conocimiento que guían todos estos software que básicamente les vamos a compartir ahora, corresponden a que hay una brecha entre la teoría y la práctica de enfermería porque no se está utilizando el conocimiento propio de la disciplina para valorar, identificar, generar propuestas o aplicar los resultados de otras investigaciones sobre los fenómenos de salud de las personas, las familias y las comunidades que requieran cuidado. A veces los conceptos prácticos corresponden más a las ciencias médicas y la característica fundamental para los enfermeros corresponde a que el cuidado sea quien guíe esa práctica fundamental, es decir, un escalón más, una vez hemos cuidado el cuerpo, lo fisiológico, y esos elementos que me permiten o le permiten a las personas, a la familia y a la comunidad tener un bienestar, está establecido en las teorías de mediano rango. El reto es utilizarlas. Por lo tanto, tenemos una brecha. Por un lado, tenemos los conceptos investigativos y científicos, y por el otro lado, tenemos los roles, el rol asistencial, administrativo, gerencial, investigativo, docente, que pues a veces no es tan exigente o tan único para decir que solamente el conocimiento teórico de enfermería guíe la práctica. A veces podemos hacer estudios investigativos muy interesantes y muy importantes, pero los conceptos que fundamentan la epistemología de la disciplina profesional del enfermero están ausentes. Es decir, que unir esta brecha con esta flecha azul corresponde a que debemos hacer alianzas y procesos articulados con otras disciplinas donde se haga evidencia científica y que ojalá nuestra práctica sea orientada por este conocimiento o esta evidencia. Cuando nosotros llegamos al aula como docentes y que a veces hay muchos recursos educativos que deberíamos conocer, tenemos un problema muy grande y es que tenemos una serie de conocimientos que queremos transmitirlos y que ellos los usen, pero nos faltan estrategias. Por lo tanto, dentro de la parte de educación, como lo hemos visto, nos acogemos aquí a la anatomía de Vesalio para mostrar una competencia sencilla. Las competencias, como esta primera imagen, corresponde a una serie de sistemas que se deben organizar, que se denominan las estrategias, y si yo quito esta primera piel, corresponde a otro elemento más profundo, que son las técnicas o la forma como yo voy a llevar básicamente las competencias que me he planteado. Y en última, si quito ese otro sistema, me queda otro más simple, donde debo hacer procedimientos, el paso a paso de todo. ¿Cómo debo enseñar las teorías de enfermería? ¿Cómo las plasmo en una práctica real y cómo las evalúo? Eso lo debemos hacer antes, obviamente, de estar en el aula o generar este tipo de estrategias. Y una vez lo hemos desarrollado, empezamos a hacerlo operativo. Tenemos un trabajo interdisciplinar como esta estrategia, que es el diseño de una cartilla multimedia interactiva para el manejo del dolor miembro fantasma, que se ha fundamentado básicamente en dos fases. Una primera fase en la cual duramos aproximadamente 2 años, donde hicimos un estudio cualitativo con alcance descriptivo, un diseño etnográfico, donde hicimos una saturación de los datos, básicamente con 6 informantes y 2 entrevistas semiestructuradas a profundidad, e identificamos a personas que estaban amputadas, básicamente describiendo qué era lo que ellos percibían y que tenían pues miembro fantasma. Una vez identificamos unas necesidades de cuidado y unas categorías que ya les vamos a mencionar, nosotros como enfermeros identificamos esas necesidades desde el cuidado, desarrollamos las competencias que les acabamos de mencionar y desarrollamos el contenido, el desarrollo de contenido digital. Ese contenido digital está estructurado por competencias y cuando está el producto completo se pasa a tecnología para empaquetar esta información a través de un software que sea de manera interactiva. Entonces allí utilizamos otra serie de elementos que a través de la tecnología le generan otro proceso de aprendizaje a través de lo que observan, de los signos y los dibujos y las imágenes que la doctora Cavitillo nos va a comentar. Buenas noches. El desarrollo tecnológico está mediado por un software educativo con contenido digital y se basa en los objetos virtuales de aprendizaje con el modelo ADIE, que es un proceso de diseño interactivo donde los resultados de evaluación formativa buscan conducir un diseñador instruccional para que pueda regresar a cualquier fase previa. Este diseño o este modelo instruccional está basado en Sangra y también en Broderick
que dice que se crea un ambiente instruccional con materiales claros que ayudan a que estos materiales tengan ciertas tareas por medio de instrucciones. Se basan en varias fases del conocimiento. Estas fases del conocimiento son la fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de implementación, la fase de evaluación, donde estas fases van interrelacionadas. Estas fases se pueden modificar de acuerdo a la persona que está colaborando, el experto en este momento, pues es la doctora María Inés Mantilla. De acuerdo a la experticia que ella tiene, nosotros modificamos ciertas etapas del conocimiento, pueden ser las del diseño, las del desarrollo, las de la implementación, que se hace mediado por tecnologías de la información con una plataforma Moodle o con una plataforma Canvas o con una plataforma Blackboard o con una AulaNet o con cualquier plataforma de estos objetos se suben de conocimiento, se hace el Scrum, se suben a la plataforma, se desarrolla mediante juegos, material didáctico, con una guía directa, pedagógica, utilizando diferentes momentos de aprendizaje. Uno de ellos, como lo dice aquí la doctora María Inés, es el aprendizaje de Gagne, otro el aprendizaje significativo, conductivo, constructivista, colaborativo, cooperativo, que dado a esto se sacan ciertas categorías de análisis y frente a ellos se analiza toda la parte de tecnología. ¿Qué pasa con el desarrollo de tecnología? Lo dividimos en dos escenarios. Uno, desde la parte de enfermería, otro desde la parte de tecnología, dando así que ambas posiciones o esta interdisciplinaridad que se da como metodología de enseñanza nos ayude y nos conduzca a resultados de investigación desde la tecnología y desde la enfermería. ¿Qué hace esto? Que esta estrategia que se ha utilizado aquí en la universidad fomente más productos de investigación y que estos resultados sean óptimos frente a toda la trascendencia que nosotros manejamos, desde la parte cualitativa, desde la parte etnográfica, etnometodológica, tecnológica e innovativa. Bueno, entonces estos elementos se fundamentan en etapas, unas etapas iniciales que están dentro de los procesos de investigación, como les comentaba en la fase número 1, donde el estudio seleccionamos aquí 3 categorías, donde nos dio la saturación de los datos y básicamente identificaban los pacientes que había una insatisfacción por el manejo del dolor físico y emocional por parte de los profesionales de la salud. De otra manera, había una intolerancia al tratamiento como factor desencadenante de alteraciones en la calidad de vida. Y una tercera categoría que nos llamó mucho la atención fue la necesidad de una atención humanizada, un parámetro esencial para la rehabilitación. Ellos mencionaban dentro de todo el estudio que para nosotros, los profesionales de la salud, se convierte en normal el dolor, pero resulta que para ellos es algo súbito e inusual y para cualquier ser humano. Sin embargo, si mencionaban que persistía el dolor, no habían otras estrategias que definitivamente les permitieran hacer un proceso de afrontamiento a esta situación. Por lo tanto, hasta ahí quedó el proceso de investigación cualitativa de 2 años y nosotros nos reunimos en equipo y dijimos, bueno, en este momento nosotros vamos a desarrollar una estrategia que básicamente pueda solucionar esta situación y que permitiera básicamente a los estudiantes en el aula identificar una serie de circunstancias con las cuales deberíamos ser más sensibles y nos permitiera identificar el contexto básicamente del usuario o del paciente. Entonces, este software que nosotros desarrollamos bajo esas 3 categorías corresponde al manejo del dolor, que básicamente los estudiantes deben identificar y deben fortalecer dentro del aula para que cuando tengan el desempeño profesional identifiquen o permitan pues la posibilidad de identificar la parte cultural que tienen o el entorno de otra forma o evaluación por patrones, pero que recoja la parte fisiológica y la anatómica también, como los cuidados. Entonces, el software tiene 3 ejes. El primero, generalidades del dolor. El segundo, qué significa el miembro fantasma. El tercero tiene teorías de enfermería, y lo que les vamos a mostrar ahora lo tienen las 3 unidades, pero pues solamente vamos a mencionar algunos elementos que tienen.
esta primera unidad. Por ejemplo, en esta, que son las generalidades del dolor, en la parte izquierda se pueden identificar todos los elementos que a través de la medicina se han identificado para comprender cómo se genera el dolor agudo, crónico, neuropático, septivos, o los elementos que nos permiten tener una percepción completa del dolor. Después de esto, pues, identificamos los significados, los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, y finalmente tenemos un proceso de retroalimentación que lo hemos hecho a través de videos. Aquí nos hemos utilizado el modelo BAC en los procesos de aprendizaje, que es el auditivo, el visual y el kinestésico, donde pues a través, si ustedes se dan cuenta, en estas imágenes tratamos de que el estudiante pueda leer, tenga algún elemento mucho más atractivo y que genere los estímulos o la inquietud para el proceso de aprendizaje, como son la parte de fisiopatología, el significado de dolor, y después hay procesos de evaluación donde se pone a prueba lo aprendido. Entonces, la intención con este software corresponde a que estamos haciendo ya, para duramos también 2 años, ahorita que estamos haciendo los procesos de validación para hacer escritura científica y que empiecen a formar parte de los planes del programa, básicamente para la asignatura de cuidado del adulto, que para la Universidad Manuela Beltrán corresponde a un énfasis con el cuidado quirúrgico del paciente. Este trabajo generó otra oportunidad de trabajo que corresponde al trabajo interinstitucional, y es que este software está hecho para estudiantes, de conocer un poco de una forma más integral los conceptos teóricos, pero después, a raíz de validación básicamente de contenido de otras áreas, se generó como la inquietud de que hiciéramos un software que estuviera fundamentado básicamente para el paciente. Y en hicimos una alianza con otra universidad que tienen énfasis ellos son arquitectos y diseñadores, con el cual hemos tratado de buscar otras estrategias que le permitan al paciente, aquí ven ustedes 3 unidades, donde le permitan al paciente hacer elementos sencillos, de moderado esfuerzo y de un nivel de complejidad un poco más alto. Ese es el 1, 2 y 3 que ustedes ven allí, y enfrente ven algunos elementos que con ellos hemos manejado y hemos realizado procesos de interacción con psicología del color. Entonces, por ejemplo, ven en el primero el manejo de círculos, figuras, cuadros, ejes o figuras de centros, y en amarillo, en el lado derecho, pues hay algunos elementos que nos permiten crear algunos diagramas de geometría elemental, donde a través de un paciente de un dolor leve puede hacer elementos sencillos y como una alternativa para el manejo del dolor. También estamos utilizando pictogramas, elementos o frases de autosanación para que el paciente coloree, pero pues todo eso tiene una secuencia que lo menciono así a grosso modo porque el tiempo no nos permite ahondar un poco en ello, pero utilizamos también otra serie de elementos como círculos, cuadrados, los colores primarios, colores secundarios, y eso va por niveles, así como van los niveles de dolor, leve, moderado y severo, y a través de esa capacidad del usuario, entonces estamos generando 3 etapas o 3 niveles con este tipo de estrategias. Eso está estructurado a través de competencias, y cuando ya están esas competencias, entonces las pasamos a la elaboración de software, donde se hace el proceso del empaquetamiento. Frente a toda la parte de producción, entonces los docentes que están dando todo el contenido adecúan frente a un formato que se hace toda la producción, luego se empaqueta, esto se lleva a unos programas, se trabaja con HTML7, se busca subir estos diagramas como lo hacen los profesores de manera didáctica frente a una guía pedagógica. De acuerdo a esto se hace un concepto de mallas curriculares por objetivos, indicadores, logros, temas, subtemas, y de acuerdo a esto se pasa a la parte de producción, color, sonido, imágenes, video, dando como resultado el objeto virtual que se sube y se va mediando para el proceso de investigación frente al cuidado, como decía la doctora María Inés, y se hace un pilotaje posteriormente con pacientes directamente. Cuando se ha hecho lo de parto y parto, se ha hecho directamente con las chicas, con las personas sordas,
de pronto pues a ella en este momento pues se le ha pasado, ella es una experta en la parte de lenguaje de señas. Ahora sigue la doctora explicando esta parte. Nosotros hemos tenido esta oportunidad en los colegios distritales de Bogotá, en varios de ellos, donde ella enseña esta parte de lenguaje de señas y mediante todo su experticia en la parte de enfermería, muestra que hay una manera diferente de ver ese cuidado, ese dolor, ese parto, y mediado por tecnología, que es el fuerte en que colaboramos nosotros, empaquetamos todo el proceso de producción para que estas personas sordas tengan la posibilidad de ver su vida un poco diferente. Una vez hemos desarrollado esta parte, también queríamos comentarles que ya hemos participado en congresos internacionales, tenemos capítulos del libro donde se puede identificar básicamente el proceso que les estamos mencionando. A nivel interdisciplinar, entonces, hemos creado estrategias, como le decía la doctora Caviativa, de enseñanza para potencializar el aprendizaje colaborativo hacia la humanización del cuidado de enfermería en el trabajo de parto de la gestante sorda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado y siempre hablamos de equidad e igualdad. Hablamos de la empatía, hablamos de la comunicación, hablamos del apego. No obstante, identificamos en las personas que escuchan estos elementos que ustedes alcanzan a ver allí. Yo era una cosa, estaba abierta de piernas y todos pasaban gritándome, o se lo llevaron a neonatología sin dejármelo ver, y otros elementos que básicamente nos indican que aún tenemos prácticas que están encaminadas a lo que es la violencia ginecobstétrica de alguna manera, y si eso pasa con las personas que escuchan, ¿qué pasará con las personas que no tienen esa posibilidad de escuchar, y mucho menos en las salas de obstetricia, donde usualmente no puede entrar o ingresar el padre? Entonces, en el aula nuevamente hemos desarrollado estrategias de investigación donde podamos identificar en revisiones narrativas, en este caso, necesidades de cuidado de la gestante sorda en el trabajo de parto y parto. Aquí hemos desarrollado ya terminados aproximadamente 10 trabajos a través de las personas sordas, identificando pues qué estrategias hay. Pues en la parte educativa hay varias, pero en la parte de salud no tenemos tantas, y menos que estemos aplicando las teorías de enfermería para estos procesos de enseñanza, o determinar competencias de enseñanza para la población sorda fundamentadas en las teorías. En este caso hemos utilizado la teoría de Swanson, enseñando básicamente el cuidado, y pues iniciamos con un proceso de identificación o caracterización de la población sorda con los estudiantes, identificando que ellos tienen una lengua de señas colombiana que es propia de cada país, pero que adicionalmente pueden ser bilingües utilizando el castellano también, un reto para nosotros. Y hay otros usuarios que también, como lo ven en la parte inferior, que no están escolarizados y que no tienen un lenguaje estandarizado por pues la condición cultural que a veces se hace por señas o indicaciones donde están los objetos, pero no con una seña estructurada. Quiere decir que está la dactilología, como lo ven acá, como el abecedario, como podemos decir dolor, entonces utilizamos la D, la O, la L, la O, la R, pero ellos tienen señas donde reúnen estos elementos, como en este caso que ustedes pueden observar en la imagen, que hacen una seña, un solo movimiento con la mano, pero adicionalmente tienen una expresión, unas fases de dolor que se complementan con la comunicación, pues obviamente no verbal, y esas fases pues complementan una palabra como tal. Este es el de embarazo, por ejemplo, donde ustedes pueden ver la característica del rostro y cómo coloca aire sobre la mejilla la persona, y la posición de la mano, y eso quiere decir, por ejemplo, embarazo. Entonces son elementos de respeto que enaltecen la dignidad humana cuando nosotros generamos espacios en el aula que se puedan identificar. Entonces aquí viene otro software que hemos desarrollado de parto humanizado con la teoría de Swanson, y preparamos con los estudiantes, prepárate para la aventura del conocimiento, generamos la estrategia de anatomofisiología, y después generamos espacios de discusión. De hecho, este también lo hemos desarrollado con estudiantes, donde ellos mismos se identifican que hay deshumanización del parto, la gestante sorda durante el trabajo de parto y parto, no solo por la investigación, sino muchas veces por la experiencia. Hacemos grupos focales de trabajo en algunos espacios, y a través de eso hemos escrito. Y finalmente, como toda competencia, tiene que ser evaluada a través de juegos con EducaPlay, que todos los elementos conceptuales básicamente se desarrollan.
Luego de esto, desde la parte de enfermería, desde la parte de tecnología, se ha pasado varias baterías para la validación de contenido, se ha realizado un análisis por categoría, se analizan los chats, los wikis, los foros, se analizan todos los procesos que se hacen online con los estudiantes frente a la inscripción, dando 3 puntos de validación, la credibilidad, la transferibilidad, mediante todo este proceso interactivo. Y luego de esto se sacan las categorías de datos, dando así un análisis línea por línea y se analizan con Atlas T o con InVivo, depende de lo que se vaya a realizar. Hemos trabajado también con la doctora Mariane, no solamente en la parte cualitativa, sino desde la parte cuantitativa, PSS, hemos manejado otros instrumentos y muchas veces lo hemos hecho manual también. Así que frente a todo esto, pues tenemos varias investigaciones, varios datos, hemos trabajado con muchas poblaciones, desde la parte de salud, la parte de escolar, aquella donde se pueda llegar a tener empatía con todo este trabajo desde la persona de inclusión, como son las personas sordas en este proceso, hasta los niños con los problemas de obesidad, la actividad física y muchas más en las temáticas de sexualidad que maneja la profesora, gestantes, parto, concepción, planificación. Bueno, me quedaría acá nombrando toda la cantidad y variedad de datos que tienen tanto los profesionales de salud, donde hemos trabajado con esta parte de tecnología de la mano para poder así arraigar procesos de investigación. Bueno, entonces, finalmente, pues estos elementos hemos reunido lo más conciso de los procesos que hemos llevado ya algunos años trabajando y como se dan cuenta han sido etapas de investigación con un rigor metodológico alto en cada una de ellas y luego hemos de hacer desarrollo de contenido digital y luego pasa pues a los procesos básicamente de empaquetamiento en tecnología. No obstante, con ello queremos decir que al utilizar las teorías de enfermería sistemáticamente en la práctica se podrán proponer intervenciones de cuidado de acuerdo a la creatividad de las enfermeras, como lo dice la profesora María Mercedes Durán de Villalobos, y pues básicamente en la práctica también nos hemos dado cuenta que los procesos netamente de investigación van por un lado, a veces la práctica va por otro, pero estas estrategias nos pueden mediar esa brecha que tenemos y necesitamos aportar nuestro concepto disciplinar para que a través de otras áreas disciplinares podamos generar un poco más de agilidad, podamos lograr una mayor calidad de nuestra práctica profesional. Y de otra parte, la investigación que genera datos para otras disciplinas no es una investigación de enfermería. Como decía Aligut, una práctica básicamente sin teoría es ciega. Entonces, nosotros necesitamos que esa práctica se vea caracterizada por los conceptos teóricos, además de lo que ya estamos desarrollando, con el compromiso y el liderazgo básicamente con toda la comunidad, pero pues dentro de los procesos de investigación y docencia tenemos una alta probabilidad de generar procesos interdisciplinares, unirnos con los procesos prácticos, ya que estos elementos deben llegar a la comunidad y pues nosotros tenemos una gran responsabilidad porque estamos formando cuidadores, pero necesitamos que nuestra práctica realmente se caracterice porque sean validados los conceptos teóricos y que sea esto una oportunidad para que sea un cuidado realmente integral o holístico para la persona, la familia y la comunidad desde todas las áreas disciplinares, pero que llegue básicamente a la esencia disciplinar que es el cuidado. Y tenemos muchos elementos epistemológicos que hemos desarrollado, pero un gran reto para poder generar trabajo en equipo y que cada uno aporte lo que ha adquirido a través de la experiencia de su formación profesional en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por todo y esperamos pues sus preguntas. Estamos acá atentas para contestar. Muchas gracias. Ok, muy amable a nuestras dos expertas por darnos esta gran experiencia que han realizado y todo este trabajo que vienen realizando. Yo tengo una consulta. ¿Cómo les ha parecido trabajar con
en este caso con ingenieros o arquitectos para elaborar estos software que ustedes han presentado? Pues básicamente la doctora Cametiva ya les dará su experiencia. Esa es una línea de GTs que trabaja aquí la universidad, pero creo que lo más importante es la fundamentación que hemos desarrollado a través del trabajo colaborativo. Cada uno desarrolla su producto final, es decir, estos productos dentro del concepto teórico están terminados. Ellos no desarrollan nada del concepto teórico, y eso nos permite que las estrategias que les hemos mencionado tengan una total claridad para que los procesos de interacción sean viables cuando están empaquetando. Es decir, hemos aprendido básicamente a que estos conceptos se desarrollen desde las bases de la educación, y todas lideradas por los conceptos teóricos. De hecho, ya ahora que ya llevamos casi 6 años trabajando, ya ellos hablan de cuidado y hablan de conceptos de teorías de mediano rango también, y ha sido muy interesante porque no solamente con ingeniería hemos identificado el concepto epistemológico, sino pues que nos ha permitido básicamente a través de otras áreas hacer una interacción interdisciplinar, y nos hemos unido básicamente con la teoría y la práctica, garantizando con ello una validez de todos los procesos que estamos desarrollando, y con los ingenieros pues entregamos el producto completo y pues con ellos realmente ha sido muy interesante entregar el producto completo, y ellos generan su otra competencia a través de la tecnología. Sí, nosotros vamos de la mano realmente con el experto, siempre con el experto. El experto es el que da toda la parte de producción, puesto que nosotros realmente lo que hacemos es, desde la parte pedagógica, armar las mallas curriculares para que queden con un contenido efectivo y validado por el experto. Desde cualquier área del conocimiento, la ingeniería ha sido, o la tecnología, ese engranaje perfecto, como dice la doctora María Inés, frente a los procesos tecnológicos para poder hacer investigación en línea, que es lo que estamos haciendo de manera online, como e-learning. De las dos maneras estamos trabajando. Nosotros hacemos toda esta parte de empaquetamiento, subimos los Scrum, manejamos toda la parte de tecnología, pero el experto es el que debe pasar el contenido para que nosotros tengamos esa validez dentro de la investigación. Ok, han despejado algunas de mis dudas. Una consulta que nos hacen llegar: ¿cómo garantizar lo humano mediado por lo tecnológico? Es una pregunta que nos hace Diana Caterín Tolosa. Sí, básicamente los conceptos de humanización están dados por los conceptos teóricos que ya están validados. Por ejemplo, está Watson, y a través de los elementos de conocimiento de los conceptos de humanización, como la teoría de Swanson. Recordemos que la teoría de Swanson tiene 5 etapas, que es el conocer, estar con, estar para, mantener las creencias, el permitir. Y cuando nosotros conocemos los conceptos de humanización, nos permite a nosotros, estudiante, y enseñarle, que es la otra etapa del permitir. Entonces, los conceptos de humanización necesito sentirlos, necesito conocerlos, la semántica y la sintaxis dentro del concepto, pero lo enmarcamos dentro de las teorías de mediano rango, y pues a través de los grupos focales o investigaciones cualitativas, nosotros aplicamos el rigor metodológico para los datos, y ahí nosotros identificamos si realmente el concepto se comprende o no, que ya está descrito en las teorías de mediano rango y en la forma como nosotros lo validamos. Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, estos software básicamente están construidos en conjunto con el estudiante, es decir, hacemos una experiencia que, aunque subjetiva, que está dentro de los métodos de investigación cualitativa, nos seguimos por un rigor metodológico.
y ese rigor metodológico nos da la calidad de lo que estamos desarrollando y nos permite evaluar, por supuesto, las actividades que estamos desarrollando, eso desde la humanización. Y de otra parte, como mencionaba la doctora Caviativa ahora, se hacen los procesos de validación cualitativo-cuantitativo de esos software, que es otra etapa. Y aparte de eso, pues nosotros de esa experiencia escribimos también los software, los registramos también con derechos de autor y es la forma como validamos el proceso investigativo inmerso dentro de una práctica docente con básicamente elementos o etapas de validación. Dentro de la parte tecnológica, respondiendo a la profesora Tolosa, dentro de este aspecto de la parte tecnología, nosotros lo que hacemos es dividir la parte producción. Hacemos doble producción desde la parte de enfermería, como lo explicaba la doctora María Inés Mantilla, y desde la parte de tecnología y educación, dando categorías de análisis diferentes, cómo se motivan los estudiantes, cómo colaboran, cómo es su proceso de cooperación, cómo validamos frente a los contenidos, la parte de educación, esa calidad de la interfaz que se realiza mediada por tecnología, el escrito, la narración que hacen frente a los wikis, a los foros, a los chats, y se analiza esta parte también. Así que nosotros lo hacemos en varias etapas, 2 etapas, básicamente la de producción desde la parte del experto y desde la parte de las teorías de enfermería. Hemos validado muchísimas cosas desde la parte de enfermería, como explicaba la doctora María Inés, y frente a la parte de tecnología se hace toda la parte de tecnología y educación. Entonces nosotros aquí miramos si están aprendiendo, si no, si los contenidos son adecuados, son validados, y tenemos varias maneras de hacerlo. Una de ellas es narrativa, línea por línea, otras por baterías, otras por SPSS, Quanti, Quali. Hemos manejado varias de esas estrategias para poderlas validar. Ok, muy amables. Esperemos que haya resuelto la duda de nuestra querida amiga Diana. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Ángel Sanguino desde Venezuela. Él pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de los usuarios finales en el uso de la herramienta, o si lo llegaron a evaluar? Sí, sí hemos hecho evaluación final frente al proceso, donde lo hemos validado con una batería. Esta batería ya está registrada, está en línea. Nosotros lo validamos contenido, sobre todo el contenido en proceso de motivación, enseñanza, si llega realmente al proceso, al estudiante o a la persona usuaria al final. Esto se analiza frente a SPSS y hacemos una parte de correlación allí. Eso es lo que hemos realizado al final para que nos dé un rango menor a 0,5 o 0,5 para que sea validado frente a todo este proceso de investigación. Pero sí se ha hecho. Nosotros realmente, esto es lo último que se ha hecho, que es la validación de contenido. Lo hacemos de esta manera para que estos objetos puedan tener este reconocimiento, puesto que, como dice la doctora María Inés Mantilla, nosotros los registramos. Entonces, al registrarse, nosotros tenemos que hacer validez de contenido y frente a esto hacer los cambios pertinentes que no son adecuados allí dentro de los procesos de contenido y hacer ajustes nuevamente a estas herramientas, dada la capacidad que se pueden realizar, porque en otros objetos no son fijos, pero nosotros hemos desarrollado esta parte interoperable y se ha cambiado toda esta fase. Sí, en cuanto a la validez, por ejemplo, previa, eso es cuanto al impacto, la validez previa, por ejemplo, al inicio hemos hecho, porque ahí les mostramos 3 proyectos. El más maduro es el primero, que ya lleva para 5 años. En la primera fase hicimos el quali, en la segunda hicimos básicamente el diseño del contenido digital, pero ese contenido fue validado también por expertos. Hicimos una validez de contenido y así hemos desarrollado otros para que, pues, garantizar con eso que lo que nosotros pretendemos desarrollar en la competencia, que la desarrollamos con lo de la anatomía de Vesalio, que es la analogía que utilizamos,
básicamente lo logremos. Y en este momento estamos desarrollando la validez facial, porque ese es el que va a pasar, confiamos que muy pronto, al plan de estudios, para que se convierta en una herramienta muy ágil, interactiva y agradable para los estudiantes, porque a veces pues lo que epistemológico de pronto no es lo más llamativo, pero con estas estrategias nos permite de una manera muy ágil y muy agradable, y a través del juego pues que se identifique cómo es que podemos hacer que estas teorías realmente funcionen en la práctica real. Totalmente de acuerdo con esas respuestas, porque creo que a partir de eso medir cómo percibe el usuario final estas tecnologías es una buena forma de seguir desarrollando más adelante. Bueno, tenemos una pregunta de su compatriota, de Edgardo Muñoz, desde Colombia. Él pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en un mundo tan digital en estos días la inclusión de la enseñanza de enfermería de una manera online, sin afectar la calidad en la práctica y la rutina diaria? Bueno, creo que aquí hay varios elementos desde los conceptos de educación. Creo que necesitamos un elemento fundamental que nosotros también hemos desarrollado aquí a través de los modelos pedagógicos, y es la neuroeducación. Cuando les mencionábamos sobre la biología del amor, necesitamos que a través de todos los sentidos realmente podamos despertar la inquietud por los conceptos epistemológicos en enfermería. Y la neuroeducación básicamente nos permite identificar que el cerebro es un componente social que puede ser educado. Entonces, estos elementos están fundamentados con los modelos de aprendizaje, modelos de enseñanza también, donde a través de la identificación de cómo las personas aprenden, nosotros nos damos cuenta que hay una gama inmensa para poder identificar cómo aprenden. Claro, uno diría las herramientas tecnológicas a veces podrían ser un obstáculo, pero en este caso no, porque nos permiten o es un vehículo para comprender qué significado tiene las bases epistemológicas, la filosofía, qué significado tiene. Cuando hablamos en enfermería de la perspectiva o la naturaleza de la enfermería, cuando hablamos del dominio o qué hacemos nosotros con los productos de investigación, cuando hablamos de las teorías y los conceptos que nos aportan las otras áreas disciplinarias como medicina, cuando identificamos los patrones del conocimiento de enfermería, eso lo podemos entender y podemos acercar a la persona al otro, y lo podemos hacer a través de este tipo de herramientas. Y la neuroeducación dice eso, necesitamos nosotros despertar esos sentidos para poder pensar en razón de ese conocimiento que necesitamos aplicar en la práctica. Entonces, en este mundo tan digital, esa es una herramienta perfecta para despertar los sentidos, para ese sistema límbico que poder identificar a través de las emociones, poder llevar a nuestra corteza una serie de conocimientos y que después eso a través de las vías descendentes o motoras nos permitan tener un actuar con el paciente diferente, que tengamos una comunicación terapéutica donde realmente eso sane, donde realmente eso genere bienestar, donde realmente eso genere salud, y eso todo lo dicen las teorías de enfermería. Entonces, estas herramientas tecnológicas al otro, pero cuando lo tenemos dentro de los modelos pedagógicos, si los tenemos por fuera de los modelos pedagógicos, probablemente nos pueden alejar y podría ser un riesgo. Sin embargo, aquí, cuando tenemos un componente por competencias, cuando respetamos los modelos de enseñanza, hacemos un diagnóstico de aprendizaje y lo aplicamos a estas herramientas, estamos acercando el conocimiento a una práctica. Brecha que hay entre la teoría y la práctica, y este es un vehículo fantástico que nos ha permitido identificar muchos elementos y mediados por tecnología, pero empoderándonos de lo que significa ser enfermero y basados a través de un cuidado, y ese cuidado que significa esa situación, y lo hemos logrado a través de los procesos de validación con estas herramientas. Otra respuesta apoyando a la doctora María Inés es que tenemos el breve ejemplo, lo estamos teniendo en este momento para la conferencia. Esa distancia de comunicación se está cortando. Nomás lo tenemos en esta conferencia, estamos acortando distancias, acercando países, acercando gente, mediando otros procesos de investigación para poder entrelazarnos. La tecnología es un instrumento con el cual nosotros, y un artefacto para acercar a las personas. Esa brecha hay que romperla, hay que acercarla, y estos puentes que hemos tenido nosotros la facilidad, la prioridad y la experiencia frente a los procesos educativos que se han dado mediados por un experto, hacen
que se incluyan personas de diferentes partes del mundo, de diferentes condiciones económicas, y acercan esa inclusión, que es lo que está preguntando el doctor Edgardo, frente a la educación por la parte de la tecnología. No puedo decirles nada más. Frente a todo esto, como nos damos cuenta, existen maestrías, cursos, diplomados, doctorados en línea. Y para esto es el acercamiento desde la parte de educación con respecto a la parte de la tecnología, y ahora desde la formación en salud hacia esta parte de tecnología. Lo vemos más como inclusión que como exclusión. Muchas gracias por la respuesta. Totalmente de acuerdo. Creemos que la educación digital va a romper todas las barreras que actualmente existen, especialmente en zonas donde antes la información llegaba con muchos años de retraso. Bueno, unas dos últimas preguntas. Vemos que el tema ha sido muy interesante, el público está interactuando bastante. Tenemos acá una pregunta de la usuaria Alma de Alaya, que dice: ¿cómo realizar los procesos de investigación desde una parte muy saturada de trabajo de enfermería? Bueno, los procesos, nosotros hemos tenido aquí en la práctica, aquí en la Universidad Manuela Beltrán, tenemos la fortuna de poder pertenecer a la Vicerrectoría de Investigaciones, y la mayor parte del tiempo estamos dedicados a por esos resultados como estos en varios años, nos dice científica para enfermería. Sin embargo, pues en la práctica, de acuerdo a los elementos que están establecidos, una de las formas como nosotros lo hemos desarrollado acá, nosotros estamos dedicados casi el 100% a los procesos de investigación, pero estamos haciendo alianza con las prácticas y los sitios donde se hacen prácticas realmente de enfermería, porque si nosotros no hiciéramos esos procesos de articulación, seguiríamos haciendo investigación por un lado y la práctica seguiría igual. Entonces, uno de los elementos dentro de la práctica profesional de enfermería que corresponde es hacer alianzas dentro de las personas o los procesos de investigación, compartir el conocimiento, compartir la experiencia que se tiene, y todos estos elementos que dentro de la teoría sonarían bien, hay que aplicarlos en la práctica. Si es para el aula, hay que aplicarlos en el aula. Si es para el paciente, hay que aplicarlos en la clínica, en el asistencial, en la clínica o en el comunitario, dependiendo para dónde sean hechos, hay que validarlos. Creo que nosotros hemos hecho un acercamiento aquí, afortunadamente, la decanatura y la Vicerrectoría de Investigación nos han apoyado al 100% y nos permiten hacer un trabajo articulado con la práctica, y esa es la forma. Si estamos nosotros con un tiempo que nos permite hacer procesos de profundización grandes y de buen rigor metodológico, hay que validarlo y hay que articularlo con los docentes que están en práctica, o si es en el aula, pues hay que hacer trabajo en equipo. Creo que promover el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo es uno de los retos grandes que tenemos en enfermería, y es viable, solamente que y con estos elementos, como por ejemplo la red, nos va a permitir hacer evidencia científica entre todos si seguimos compartiendo los elementos agradables que nos han dado grandes satisfacciones y que tienen procesos de investigación de alta calidad. Entonces, creo que esa es una de las formas para hacer los procesos de investigación, porque el tema de los tiempos siempre es difícil. Los tiempos de práctica o los tiempos de teoría a veces no facilitan mucho el hecho de dedicarse uno tantas horas a los procesos de investigación, pero si nos unimos y aplicamos, y de hecho que sea esta una oportunidad para que dentro de los procesos que hemos visto hasta ahora, nosotros vamos ahora a empezar a hacer, por ejemplo, la validación de los software, y quien necesite hacer procesos de evidencia científica y estuvieran interesados en los procesos de validación del software, por ejemplo, el primero, ahorita que vamos a empezar a hacer el proceso de validación del primer software de manejo con dolor miembro fantasma, pues están invitados, por supuesto, a formar parte del equipo y a hacer evidencia científica, porque toda la experiencia que tenemos que seguir escribiendo. Que está diciendo la doctora María Inés, ese plus es la investigación, no es de una sola persona. La estrategia que tenemos nosotros en la Universidad Manuela Beltrán es la interdisciplinaridad. Esta estrategia ha fundamentado que la investigación, desde varios puntos de vista y desde varias áreas del conocimiento, fortalezca la investigación. Con esto, pues, les dejo la invitación que está haciendo la doctora María Inés. No solamente nos encantaría que la validación de estos productos y de estos objetos que hemos realizado durante varios años arduos
de contenido, de digitación, de observación y de investigación, poderlo implementar en varias partes del mundo. Muchísimas gracias y no sé si haya otra pregunta. Bueno, cerrando ya nuestra última pregunta, y muchas gracias a los participantes por hacer llegar tantas. Más allá del contenido o instrumento pedagógico, ¿qué otras teorías de enfermería se podrían usar en la elaboración de estos sistemas? Bueno, nosotros ya llevamos aquí en la universidad, nosotros hacemos macroproyectos que duran básicamente 2 años y, por ejemplo, en este caso ya hemos terminado y de ese macroproyecto dependen varios subproyectos. De esos hemos terminado para esta fecha aproximadamente unos 60 más o menos subproyectos y todos han sido orientados a través de las teorías de enfermería. Realmente la riqueza que nosotros tenemos en investigación es tan alta, pero estamos haciendo el paso básicamente para acercar o disminuir esa brecha que existe entre la teoría y la práctica, pero hemos hecho estudios, por ejemplo, con la teoría de síntomas desagradables, con la de Good, con el dolor espiritual. En este momento estamos haciendo otro software para la enseñanza de la teoría de dolor espiritual. Tenemos otra con Cicely Saunders, el acompañamiento al paciente moribundo. Tenemos teorías de dolor crónico, dolor agudo. Bueno, tenemos la teoría de Pender, la teoría de Peplo, hacer promoción y prevención de la salud, identificando o tratando de identificar la cultura de las personas aplicando estas teorías para que realmente se hagan cambios, por ejemplo, de hábitos de la vida cotidiana y lograr una buena calidad de vida. Es un reto en todos los escenarios. Estamos en la parte práctica comunitaria, nos dan unos minutos apenas para hacer la educación al usuario y a veces no es suficiente y el paciente sale y uno le dice en la consulta, le dice, bueno, tomes el medicamento antes del desayuno y va a la práctica y se lo está tomando después. Eso nos dicen las teorías de enfermería, las teorías de promoción y prevención de la salud, y de eso más o menos hemos desarrollado 60. Ahorita estamos en la elaboración de algunos software para entender cómo funciona la teoría, y es más fácil de lo que a veces nosotros creemos, pero dentro de la fundamentación lógica tenemos que traducir eso en un vocabulario muy común, que es lo que estamos desarrollando, para que sea algo amigable, algo amable, y que entendamos a veces que de manera inconsciente también las estamos aplicando, solamente que no la denominamos con el nombre de la teoría que corresponde, pero necesitamos escribir para que las otras profesiones nos vean como unos cuidadores fundamentados en teorías con un buen rigor metodológico, y que realmente nos digan, la práctica de enfermería está guiada por teorías, pero necesitamos escribir. Estamos seguros de que todos hemos utilizado estos conceptos, la teoría de la tristeza crónica, bueno, tenemos un sinnúmero de conceptos epistemológicos y teóricos validados que necesitamos llevarlo a la práctica. Entonces creemos que todos los conceptos teóricos se pueden aplicar. Necesitamos es tener una convicción de que esas teorías realmente funcionan, que realmente generan bienestar, que realmente generan salud en la persona, en la familia, en la comunidad. Cuando nosotros estemos convencidos de eso, estaremos liderando los procesos y utilizando cualquier herramienta para sensibilizar y permitir la comprensión y aprender a utilizar las teorías realmente en la práctica. Ese es un reto grandísimo, pero aprendiendo los conceptos educativos y pedagógicos nos ayudará a que realmente hagamos una práctica basada en la evidencia científica, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer, pero realmente todos los conceptos epistemológicos se pueden desarrollar con juegos, y esperamos que en un futuro, como vamos a empezar con este software, en los conceptos curriculares o en las asignaturas sea posible utilizar estas herramientas como una evaluación, como un quiz dentro del aula, y que el estudiante se divierta y a través de eso analice un caso muy sencillo, una situación de enfermería, y cómo pudiera ser más significativo para él el hecho de que esa práctica sea guiada con conocimiento propio de enfermería. Y el conocimiento médico indiscutiblemente todos tenemos que aprenderlo, pero lo último que debe guiar esa práctica debe ser nuestro propio conocimiento. Ok, muchas gracias, doctora. Creemos que la expertise que ustedes tienen es enorme. Creo que el tiempo nos ha quedado muy corto para tanto desarrollo que vienen realizando. Desde ya, a nombre de la Red Internacional de Enfermería Informática, agradecerles por el apoyo que nos brindan al difundir su experiencia y su conocimiento, y darles una gran
Un gran abrazo por toda esta enseñanza que nos acaban de dar. Bueno, agradecerles. Palabras finales para que se puedan despedir. Bueno, yo quiero dejarles solamente esta frase. El trabajo colectivo que se hace dentro de la parte de tecnología ayuda a crecer no solamente la parte personal, sino a conocer al otro. El aprendizaje es un aprendizaje colectivo que se hace mediado por la tecnología desde diferentes partes del mundo. Los invito a todos a aprender y a investigar desde el ser para el ser y para el quehacer educativo. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por el tiempo y invitarlos a todos a seguir investigando, a fundamentarse desde la parte de enfermería, en educación, para mediarse por la tecnología. Gracias. Bueno, quiero agradecerles también a todos por habernos permitido este espacio. Realmente esto debe unir esfuerzos. Debemos seguir con el liderazgo pues, de enfermería y creo que la forma es esta, compartir lo que nosotros, con lo cual nos hemos formado, aportar, hacer estudios multicéntricos y creo que el trabajo en equipo nos va a permitir ese posicionamiento que a veces a veces en otras áreas disciplinares, sin embargo, creo que hemos logrado que nos caractericen, hemos logrado que estos conceptos teóricos se identifiquen en otras áreas. Tenemos la experiencia ahora también de otra área disciplinaria en fisioterapia que quiere empezar a aplicar teorías. Hemos tenido el concepto, por ejemplo, de médicos que se inquietan por esta serie de acompañamientos que dicen las teorías. Y pues bueno, invitarlos nuevamente a que hagan parte de estos procesos. Quedamos muy abiertos a los elementos que se puedan hacer pues, en otras áreas disciplinares y que tenemos que seguir liderando los procesos y escribir todas esas experiencias maravillosas que hemos tenido, porque eso nos ayuda a crecer como disciplina. Muchas gracias por este momento de compartir y quedamos pues muy atentos a qué posibilidades de trabajo o de aplicar los procesos en otras áreas. Estaremos muy atentos. Muchas gracias. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora María, muchas gracias, doctora Janet. Estamos muy contentos de esta participación. Agradecemos a todos los participantes que han estado atentos al desarrollo de la teleconferencia y por haber realizado diferentes preguntas a nuestras ponentes. Queremos también hacer llegar un comunicado que están abiertas ya las inscripciones para el siguiente coloquio de investigación en enfermería, el cual se llevará en noviembre en La Habana, Cuba. Y también un evento próximo es el siguiente congreso de Nursing Informatics o Enfermería Informática que se llevará a cabo en el mes de abril en la ciudad de Guadalajara, en México. Todos están bienvenidos, la información la pueden obtener en nuestra página web. Y por nuestra parte sería todo. Agradecer a todos los participantes, a nuestros ponentes, y nos estaremos reencontrando en un siguiente evento que estaremos anunciando para el mes de febrero. Muy buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto.